La hermana menor descubrió que se parecía en 5 puntos a la esposa del presidente. Para reemplazar a su esposa, se reunió con alguien y planeó provocar un accidente automovilístico para matar a la otra persona. Llegué justo a tiempo antes de que ella pudiera actuar y detener el incidente. En el camino de regreso, le dije amablemente que Ethan había construido su fortuna desde cero, que era decidido y despiadado y que escondía una daga detrás de su sonrisa. Tarde o temprano sus trucos se descubrirían y para entonces, toda la familia estaría implicada. Mi hermana asintió con la cabeza de acuerdo con mi idea, pero después de regresar a casa, puso paraquat en la taza que yo usaba para beber agua. En el momento de su muerte me susurró al oído: «Estás celoso de mi rostro, que podría casarse con alguien de una familia adinerada. Arruinaste mi sueño de una vida adinerada, así que yo te arruinaré a ti». Cuando abrí los ojos de nuevo volví al día en que mi hermana había arreglado una cita con la esposa del presidente. Después de oír el gran estruendo, mi hermana salió corriendo. Corrió delante de la persona que yacía en el suelo y gritó con fiereza: «Olvídate del coche por ahora, llama rápidamente al 120». Mi hermana, con el rostro adornado con un exquisito maquillaje, le realizó RCP a la persona que estaba en el suelo, sin que le molestara la suciedad mientras le daba respiración boca a boca. La sangre empapó su hermosa ropa y cualquiera que la viera tendría que elogiarla por sacrificarse para salvar a otros. Con la llegada de la ambulancia, también había periodistas. Frente a la cámara, mi hermana tenía curiosidad: ¿tienes algo de conciencia? ¿Por qué estás haciendo entrevistas en un momento como este? Salvar vidas es lo que importa. La hermana giró la cabeza con ansiedad y explicó al personal médico el momento de la reanimación cardiopulmonar, suplicándoles: «Doctor, tiene que salvarla. Es tan hermosa, sería una pena que muriera así». El médico se conmovió al verla: «No se preocupe, haremos lo mejor que podamos». ¿Conoces a su familia? Mi hermana negó con la cabeza. «Soy solo una transeúnte, pero puedo caminar contigo y ayudarla con los gastos médicos». El médico la elogió por su sentido de la responsabilidad y la instó a subir al auto rápidamente. La hermana menor se dio la vuelta y, aprovechando la distracción, deslizó el teléfono de la otra persona en su propio bolsillo. Vi salir la ambulancia y después de media hora, un coche de lujo se detuvo en la intersección. Un hombre con traje gris bajó corriendo, esa cara me resultaba familiar, era el asistente de Ethan. Miró a su alrededor y se giró para comunicarse con la policía sobre lo que acababa de suceder. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi hermana. «Starley, te vi en la televisión, ¿qué hiciste? No tiene nada que ver contigo». Al ver a estos 4 personajes, fruncí los labios. Después de haber leído demasiadas novelas sobre hermanas menores, pensó que todos los directores ejecutivos dominantes del mundo eran tontos. Después de entrar en contacto inesperadamente con Ethan, comenzó a soñar con casarse con una mujer de una familia adinerada simplemente porque él la elogió y le dijo: «Te pareces a mi esposa cuando era joven». En mi vida pasada, le di consejos con seriedad, pero terminé con un destino trágico. Lo primero que tengo que hacer en esta vida es quitarme de en medio para que Ethan no me involucre cuando quiera vengarse de ella. Estaba a punto de irme a casa cuando me llamaron del hospital para decirme que un paciente necesitaba sangre con urgencia y me preguntaron si estaba disponible. Mi hermana y yo tenemos sangre de panda, que existe en el sistema de centros de sangre. Al enterarme de que alguien necesitaba sangre, fui al hospital sin pensarlo 2 veces, solo para descubrir que la persona que necesitaba sangre era la esposa de Ethan. Después de que me sacaran sangre, fui al salón. Mi hermana se sorprendió cuando me vio. «¿Qué estás haciendo aquí?» Me senté, escuché que alguien necesitaba sangre de panda, así que aquí estoy. Después de decir eso, la miré y le pregunté: «¿Cómo terminaste allí?» Después de escuchar sobre el plan de mi hermana, traté repetidamente de disuadirla, incluso diciendo cosas como: «Si sigues adelante con esto, te denunciaré». Mi hermana tiene miedo de que pueda sospechar, simplemente pasó por allí. Dije que no, me tranquilicé y cerré los ojos para descansar. Pero no pregunté, pero mi hermana no pudo evitar jactarse y me dijo: «Ivy, ¿sabes? Esta mujer es la esposa del multimillonario Ethan. Ethan dijo una vez que me parezco mucho a ella cuando era joven. Cuando muera, seré la próxima esposa del multimillonario». En el pasado, cuando ella decía cosas como esta, yo siempre le aconsejaba que no soñara. Pero esta vez la felicité y le dije: «Vaya, felicitaciones.
Cuando llegue el momento, ¿puedes dejarme trabajar en el grupo de la CIA? Logré animar a mi hermana y ella resopló: mamá y papá tenían razón, naciste para ser sirvienta. Con todo mi dinero, ¿de verdad quieres trabajar para alguien más? En ese momento, la voz de Ethan llegó desde afuera. Los ojos de la hermana menor se iluminaron y se levantó de inmediato para salir y hacer sentir su presencia. Al mismo tiempo me recordó que sería mejor que te escondieras rápido, no arruinaras mi buena suerte. Soy su gemela y teme que mi presencia desvíe la atención de Ethan. Pero estaba pensando demasiado en eso en este momento, no podía desear nada más que mantenerme lejos de ella, de lo contrario, temía que cuando el cuchillo la golpeara, también me cortaría a mí junto con ella. Sin embargo, pronto mi hermana se rió suavemente otra vez, pero con una cara como la tuya, no importa si apareces o no. Ella sonrió con un profundo significado, pero entendí la implicación detrás de eso. Aunque ella y yo nos vemos similares, nuestros niveles de belleza son diferentes, los mismos rasgos en su cara parecen como si mi cara hubiera sido mejorada a una belleza 10 veces mayor. Ella es hermosa y yo soy fea. La hermana menor balanceó sus caderas mientras salía y al poco tiempo, la escuché consolar a Ethan, fingiendo hacer pucheros, su voz era tan dulce que podía hacer que uno comenzara a sudar. Como acababa de donar sangre, me sentí un poco mal, así que me acurruqué y tomé una siesta. Cuando me desperté, ya no se oía ningún ruido en el exterior. Miré la hora, lista para volver a casa, pero el ascensor tardaba demasiado, así que decidí tomar las escaleras. En cuanto entré en la escalera, escuché a Ethan hablando con su asistente. Señor Ethan, el teléfono de la señora acaba de ser localizado en el hospital, pero ella ya se fue. Me quedé paralizada, sin atreverme a respirar. Afortunadamente ninguno de ellos me notó. La voz de Ethan era gélida: investiga en privado, no se lo digas a la policía. Fiona nunca va a lugares así, debe haber algo raro. Esa Starley es demasiado extraña, empieza a investigarla. Si descubro quién lastimó a Fiona, me aseguraré de que toda su familia pague el precio. Al escuchar esto me estremecí. Se rumorea que Ethan era un gángster notorio antes de convertirse en el jefe e incluso pasó algunos años en prisión. Tenía tanto miedo que me apresuré a volver a casa y, en cuanto entré por la puerta, oí a mi hermana reírse con mis padres. A mamá le rompió el corazón que mi hermana diera tanto gastando dinero como donando sangre, así que le compró un montón de tónico sanguíneo. Mi hermana no estaba de acuerdo: no se puede atrapar a un lobo sin soltar al niño, hay que cubrir los gastos médicos para seguir en contacto con Ethan. Papá suspiró: luego solo da dinero, ¿por qué donar sangre? Ya tienes sangre de panda, y ahora no sé cuánto tiempo tomará reponerla. ¿Cómo murió esa niña que no donó sangre? La hermana menor sonrió con picardía: ya lo descubrí, Fiona es alérgica a los mangos. Comí varios mangos antes de donar sangre, así que definitivamente va a morir. Pronto los tres comenzaron a fantasear sobre la vida de la hermana menor, después de casarse con un miembro de una familia adinerada. Me levanté justo a tiempo, señalé a mi hermana con incredulidad y dije: ¿cómo pudiste hacer algo así? Cuando me vieron salir, los tres se quedaron en silencio a la vez. Tomé la mano de mi hermana y fingí caminar afuera: todavía puedes confesarte conmigo ahora. Mi hermana me empujó a Ivy: estás loca. Mi plan es impecable. Ese lugar es mientras no digas nada, nadie sospechará nada. La miré con el ceño fruncido. ¿Crees que todos los ricos son tan estúpidos como tú? Fiona, una mujer adinerada, no tiene ninguna razón para ir a la ciudad. No hay cámaras, pero hay muchos testigos. Y hasta llamaste a un periodista para que lo cubriera. Eres increíblemente tonta. Mi hermana se quedó atónita durante 2 segundos, pero rápidamente volvió a ser la misma de siempre. Eso no daría lugar a ninguna sospecha sobre mí. Ivy, ¿estás tan agitada? ¿Podría ser que estés celosa de mí? Tengo miedo de que le hagas daño a nuestra familia. Si no te entregas, lo denunciaré a la policía. En cuanto terminé de hablar, alguien me agarró del pelo. Papá me tiró hacia atrás y me dio una patada en la pierna. Yo estaba adolorida, arrodillada en el suelo, y él seguía furioso. Me dio 2 bofetadas y me dijo: tu hermana hizo todo esto por el bien de esta familia, ¿y todavía piensas en llamar a la policía? Si hubiera sabido que eras tan maliciosa,
te habría estrangulado hasta matarte en ese momento. Golpea, golpea, golpea. Esa niña inútil no aprenderá sin una paliza, intervino mamá, uniéndose a la conmoción. Mi hermana se cruzó de brazos y se burló. Papá, golpéala más fuerte, no dejes que arruiné nuestros buenos planes. Soporté los puñetazos y patadas de mi padre, pensando que en mi vida pasada había pasado lo mismo. Después de que mi hermana me envenenase, les rogué a mis padres que me llevaran al hospital, pero me encerraron y observaron con indiferencia cómo perdía lentamente la vida. No entiendo por qué, siendo sus hijas, siempre han favorecido a mi hermana menor desde que éramos pequeñas. Es evidente que somos gemelas, pero mi hermana puede usar ropa nueva y asistir a una buena escuela, mientras que yo solo puedo usar ropa hecha jirones y servirla como una bestia de carga. El dolor en mi cuerpo se hizo cada vez más intenso y grité mientras contaba el tiempo. Unos minutos después el vecino tocó a la puerta y preguntó qué había pasado. Papá retiró la mano y le dijo al vecino: no es nada, solo que nuestra hija mayor se cayó accidentalmente. Después de cerrar la puerta, papá me pateó de nuevo y dijo: ¿sabes qué hiciste mal? En el pasado, incluso si me golpearan así, no admitiría mi error. Pero en ese momento, yo era como un conejo asustado, admitiendo rápidamente mi culpa. Lo siento, papá, no debería haber dicho eso sobre mi hermana. Al oír esto, papá tampoco quedó satisfecho. ¿Aún quieres llamar a la policía? No lo denunciaré más, no lo denunciaré más. Después de admitir repetidamente mis errores, la ira de mi padre se calmó y busqué complacer a mi hermana y a mi madre para que me perdonaran. La cara de mamá estaba fría. Deja de hablar, ve a cocinar. Me muero de hambre. Obedecí y fui a la cocina, poniéndome el delantal. En ese momento sonó el teléfono de mi hermana y, después de mirarlo, gritó: Está muerta, Fiona está muerta, tengo que ir al hospital, tengo que consolar a Ethan. Ella regresó emocionada a su habitación, se cambió de ropa, se maquilló y se puso tacones altos para salir. Mamá y papá estaban preocupados por el peligro de estar fuera tan tarde, así que agarraron las llaves del auto y la llevaron a su casa. Después de que todos se fueron, empaqué mis cosas y me preparé para dejar esta casa. Después de salir, me encontré con el vecino, quien frunció el ceño y me dijo: tus padres te golpearon otra vez. Al ver la maleta en mi mano, chasqueó la lengua y dijo: apresurémonos y vámonos. Si te quedas en esta casa por más tiempo, algo malo sucederá tarde o temprano. Les di las gracias y saqué la maleta, parando un taxi. La transmisión estaba informando de la muerte de la esposa del magnate adinerado en un accidente de coche. Ethan ofreció una recompensa: cualquiera que pudiera proporcionar información sobre el conductor responsable recibiría 10 millones. El conductor suspiró: este conductor es realmente audaz, se atrevió a correr después de golpear a un pez tan grande. Esas personas ricas pueden encontrarlo como si fuera solo un juego. Hice un sonido de reconocimiento. El conductor volvió a decir: he oído que Ethan solía estar en la mafia, pero cambió su vida por su esposa. Ahora que ella ya no está, me pregunto cuántas personas van a tener problemas. Asentí con la cabeza una vez más. Es una pena que el más desafortunado todavía no comprenda su situación. En los días siguientes, Internet se llenó de noticias sobre la muerte de la amada esposa de Ethan y la gran recompensa por pistas, mientras que la otra mitad mostró escenas de su hermana salvando vidas. Ella se arrodilló en el suelo con una bata blanca, manchada de sangre, realizando RCP y fue compartida por millones. Muchos la llamaron diosa. Hay otro vídeo que muestra a mi hermana llorando en silencio en el hospital. Ella le dijo al reportero: estoy muy triste. No pude salvar a Fiona, debe ser porque no me esforcé lo suficiente. Ethan, detrás de ella, la miraba fijamente con una mirada complicada. Mi hermana reenvió este vídeo al chat del grupo familiar. Mira la mirada de Ethan, es obvio que está enamorado de mí. Papá y mamá estuvieron de acuerdo y los tres volvieron a caer en la fantasía de que la hermana menor pronto se casaría con alguien de una familia adinerada. Solo envié un mensaje. Ahora realmente tengo sentimientos, parece que he desarrollado una intención asesina. Mis palabras provocaron rápidamente el disgusto de mi hermana, quien orgullosamente envió algunos registros de chat con Ethan. Los dos habían intercambiado cientos de mensajes en los últimos días. Mi hermana siguió consolando a Ethan y Ethan respondió. Las palabras de su hermana tuvieron un gran efecto tranquilizador en él.
El tono estaba lleno de ambigüedad. Ella dijo triunfante, después de ver todo esto, ¿todavía crees que no siente nada por mí? No pude evitar recordarle, ¿es posible que esté tratando de obtener información de ti? ¿Qué mujer no puede tener Ethan? ¿Cómo podría estar interesado en ti? La hermana dijo furiosamente a Ivy, aún no hemos ajustado cuentas de la última vez. ¿Estás deseando pelear, no? Papá respondió, ¿dónde te has estado escondiendo estos días? No creas que no podemos encontrarte. Los tres me regañaron de nuevo y al final no se olvidaron de advertirme que si llamaba a la policía, me matarían. Guardé mi teléfono y miré hacia afuera. Después de irme de casa, alquilé un lugar porque no tenía dinero, así que solo podía alquilar en el centro urbano. Inesperadamente estaba muy cerca del lugar donde ocurrió el incidente que involucró a Fiona. Todos los días cuando salgo del trabajo puedo ver al asistente Ethan entrando en cada tienda una por una para interrogar y verificar las imágenes de vigilancia. 2 días después mi hermana publicó un mensaje en el chat del grupo. Ethan invitó a su hermana y a sus padres a su finca como invitados y dijo que quería agradecerle como era debido. Mi hermana me envió un mensaje. A Ivy, ahora sabes lo encantadora que soy, ¿verdad? Esto no es solo una visita, es conocer a los padres. No le respondí. La hermana menor estaba tratando de seducir a Ethan con todo su corazón, sin saber que no había ninguna noticia sobre la muerte de Fiona en Internet. La policía tampoco está investigando este asunto. El asistente de Ethan no ha venido en 2 días. Esto no es un banquete de gratitud en absoluto, sino un festín en omen. Suspiré y me preparé para volver al apartamento de alquiler para comer algo rico. Un coche de lujo se detuvo frente a mí y se acercó el asistente Ethan. Señorita Ivy, ¿verdad? Ethan solicita su presencia. Mientras subía al coche mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Por qué Ethan me había encontrado? ¿Pensaba que yo era cómplice y que quería vengarnos juntos? Sin embargo me tranquilicé rápidamente. Aunque Ethan realmente quisiera descargar su ira en mí, el historial de chat de mi teléfono y las heridas en mi cuerpo podían dar fe de que este asunto no tenía nada que ver conmigo. Ethan es parte del submundo, pero también es un hombre de principios. El auto se detuvo rápidamente en un lugar y, cuando miré hacia arriba, me di cuenta de que ya había llegado a mi casa. El asistente de Ethan hizo una llamada telefónica y al poco tiempo, su hermana y sus padres bajaron bien vestidos. Todos se vistieron con cuidado y sus ropas parecían muy caras. Las 3 personas parecían bastante arrogantes, especialmente la hermana menor, que claramente había comenzado a verse a sí misma como una dama adinerada. Comenzó a dar órdenes a la asistente de Ethan, diciendo, «Víctor, ¿por qué viniste a recogerme en este auto destartalado? En el futuro, no me dejes viajar en nada que no valga 3 millones». Papá intervino, «Así es, mi hija va a ser la esposa del hombre más rico, ¿cómo puedes tratarnos con tanta indiferencia?». Escuché estas palabras, mis dedos de los pies estaban a punto de desgastarse hasta los huesos. Víctor es de hecho una persona que ha visto el mundo, sonrió levemente, no lo pensé bien, pero entremos todos al auto primero. El señor Ethan se está poniendo ansioso. Mi hermana finalmente se dignó subir al auto, y al verme se quejó a Ivy, «¿Cómo es que estás aquí?». Yo no había hablado todavía cuando Víctor le dijo, «La señorita Ivy es la estimada invitada del señor Ethan». Mi hermana me lanzó una mirada y se burló, «Ivy, ¿no eres normalmente tan altanera y poderosa? ¿Por qué corres más rápido que un conejo ahora que ha surgido algo bueno?». Apreté mis labios y dije fríamente, «¿Quién sabe si es algo bueno? Sin tu hermana, no tendrías una vida tan buena. Si sigues diciendo tonterías, ni se te ocurra ir». Papá dijo esto mientras levantaba la mano para darme una bofetada. Yo también esperaba habitualmente que la bofetada cayera en mi cara, pero esta vez, su mano fue atrapada por Víctor. «Señor Thomas, ya le dije que la señorita Ivy es la estimada invitada del señor Ethan». La sonrisa en el rostro de Víctor había desaparecido por completo y su expresión fría hizo que la atmósfera en el auto fuera opresiva. Papá retiró la mano torpemente. Solo estaba bromeando. Después de eso el auto se quedó en silencio, pero el chat grupal se volvió animado. La hermana envió una expresión enojada, «A Ivy, ¿qué le dijiste a Víctor? ¿Por qué te está ayudando?». También me sorprendió mucho, después de todo, no hice nada.
Mi hermana siguió volviéndose loca: si descubro que dijiste algo que no debías, te mataré. Mis padres también intervinieron, prohibiéndole arruinar la buena suerte de mi hermana, diciéndome que buscara una excusa para irme una vez que llegáramos y prohibiéndole ver a Ethan. Pero ¿cómo podían saber que esto no es algo de lo que pueda simplemente alejarme? Respondí: lo entendí. Los tres finalmente dieron un suspiro de alivio y comenzaron a fantasear en el grupo sobre qué recompensas deberían pedir cuando conocieran a Ethan. Papá dijo que quiere mudarse a otra casa. Como Ethan es tan rico, comprar una villa para la familia no sería un problema. Mamá se está preparando para conseguir 2 libras de oro y dice que quiere estar adornada con joyas de oro, de la cabeza a los pies. Mi hermana empezó a fantasear sobre si celebrar la boda en el extranjero o en su país, y si se transmitiría en vivo a nivel mundial. Leí estas palabras y negué con la cabeza. Desde ese momento el auto salió de la ciudad y se adentró cada vez más en áreas desoladas y deshabitadas. Sin embargo, estas 3 personas no miraban por la ventana y soñaban despiertas como tontos. El coche se detuvo rápidamente frente a una fábrica abandonada y la risa de Víctor les provocó un escalofrío en la espalda. «Señores, hemos llegado. Sal de aquí». Mi hermana miró hacia afuera. «¿Qué es este lugar? ¿No se supone que debemos ir a la finca de Ethan a cenar? ¿Qué quieres decir con traernos aquí? Ten cuidado, o se lo diré a Ethan y podrás olvidarte de este trabajo». Víctor salió del auto y abrió la puerta trasera. El viento frío se filtró en el cálido coche y en menos de unos segundos, más de 10 hombres corpulentos estaban detrás de él. «Esto es lo que el señor Ethan quiere decir: si no quieres bajar del coche, entonces solo podemos pedirte que lo hagas». Hace un momento Víctor estaba sonriendo, pero ahora tenía una expresión hosca. Chasqueó los dedos y 2 hombres de negro se acercaron por detrás y sacaron a rastras a su hermana y a sus padres del coche. En ese momento mi hermana todavía no podía entender la situación y gritó en voz alta: «Víctor, estás loco. En el futuro seré la esposa de Ethan. Ethan me invitó aquí para agradecerme. Si me tratas así, ten cuidado de que te eche la culpa». Sus palabras provocaron una carcajada en varias personas. Después de reírse lo suficiente, Víctor le dijo con una cara fría: «¿Tú? ¿Aún quieres ser la esposa de nuestro señor Ethan? Deberías echar un vistazo a tu propio valor. ¿De verdad crees que el señor Ethan no sabe quién estuvo detrás del accidente de nuestra esposa? Para ser honesto, desde el momento en que apareciste, el señor Ethan ya sospechó de ti. Después de todos estos días, hemos reunido pruebas y testigos. Te trajimos aquí hoy para ajustar cuentas, no para darte las gracias». En cuanto se pronunciaron estas palabras, las expresiones de mis padres cambiaron instantáneamente, pero aún así se negaron a reconocer esos asuntos. «¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué accidente? ¿Qué evidencia?» Decir esas cosas podría acarrear consecuencias legales. Mi hija se arrodilló y donó sangre para salvar a la esposa de Ethan y al final, la acusaste injustamente. «Ya no hay justicia. Starley, vámonos. No vale la pena visitar a la familia Ethan». Tiraron de la mano de su hermana y se fueron en otra dirección. Unas personas los trajeron de vuelta rápidamente como si fueran pollitos, y los 3 recibieron una fuerte patada de alguien que los hizo caer al suelo. Mamá y papá sujetaron a mi hermana con fuerza y gritaron: «Lo que estás haciendo es ilegal. ¿Crees que te demandaré?» Víctor los miró: «¿Nos denunciarás? Eso depende de si puedes salir de aquí». Pronto estas personas los rodearon en un círculo, haciendo que los 3 dentro temblaran de miedo. La hermana todavía estaba perdida en su hermoso sueño. «Víctor, si te atreves a tocarme, Ethan ha estado charlando conmigo estos días, agradeciéndome por mi presencia. Definitivamente no le has consultado sobre este asunto, ¿verdad? Si se lo hubieras preguntado, nunca te habría permitido hacer esto». Víctor frunció el ceño levemente, sacó su teléfono, abrió la interfaz. «No puedes estar hablando de este chat, qué lástima, no es el señor Ethan en absoluto, es el técnico de nuestra empresa el que habla contigo. En cuanto a por qué te busco todos los días, es para invadir tu teléfono. Hace tiempo que vigilamos los teléfonos de su familia, incluso cómo concertó una cita con la señora Ethan en la aldea urbana, cómo sus padres atropellaron a alguien con el coche, cómo se ocupó del teléfono de la señora y dónde arrojó el coche. Sabemos todo esto desde hace mucho tiempo».
Las 3 personas palidecieron al instante. La voz de mi hermana temblaba, es imposible. ¿Te enteraste de esto, por qué no llamaste a la policía? Víctor la miró, sus pupilas negras revelaban una intención asesina. ¿Qué piensas? Incluso si mi hermana es tonta, entiende el significado detrás de sus palabras. No informar a la policía es porque si se ocupan de este asunto podría resultar en que los detuvieran, o por lo menos, los encerraran mientras esperan la sentencia. Semejante castigo era demasiado leve para Ethan. Víctor resopló con frialdad, ni siquiera sé quién te dio el coraje para provocar a la señora. Ella es alguien que ocupa un lugar especial en el corazón del señor Ethan. En días normales, si alguien choca con una mesa, esta termina hecha pedazos. Después de escuchar todo esto, la hermana menor quedó completamente atónita. Mamá y papá parecían no entender, pero no pueden hacernos cosas ilegales. Si lo hacen, también tendrán que ir a la cárcel. Finalmente no pude evitar reírme a carcajadas. Papá, mamá, ¿no entienden el lenguaje humano? Los trajeron hasta aquí y sin embargo tienen miedo de infringir la ley. Podrían matar a toda nuestra familia y al final, solo se denunciaría como una desaparición. El poder de Ethan es tan grande que lo que hace no tendrá ningún defecto. Incluso si los hubiera, hay quienes están dispuestos a asumir la culpa por él. Digo esto para que mis padres vean la realidad. No esperaban verme allí de pie ileso, y me acusaron frenéticamente de que todo esto es un plan de Ivy, no tiene nada que ver con Starley. Ella quiere casarse con alguien de una familia adinerada y nos obligó a hacer esto. Perdona a nuestra familia de 3 y si quieres vengarte, hazlo con Ivy. Escuché estas palabras con incredulidad y el último vestigio de afecto que tenía por este hogar se hizo añicos. De hecho, a los ojos de mis padres, esta familia está formada por 3 personas y yo no cuento como una de ellas. Ya no podía soportarlo más. ¿Quién exactamente quiere unirse a la élite adinerada? ¿Quién piensa que se parece a Fiona y comienza a soñar despierto? Ya les advertí a todos, Ethan no es un tonto y la gente rica no es tan fácil de entender como imaginan. Papá me gritó instintivamente, cállate. ¿Qué derecho tienes tú, un mocoso sin valor, a hablar de Starley? Debes ser tú quien soltó la sopa, arruinaste la buena fortuna de la familia. ¿Qué pecado he cometido para criarte tan grande? Debería haberte arrojado al río para que te ahogaras desde el principio. Papá se puso cada vez más nervioso mientras me regañaba, incluso se puso de pie como si quisiera abalanzarse sobre mí. Sin embargo, tan pronto como se levantó, Víctor le dio una fuerte patada. Las hermosas manos de Víctor agarraron su cabello y lo abofetearon 2 veces. Te lo dije, la señorita Ivy es una invitada distinguida de nuestro señor Ethan. Muestra algo de respeto. Además, ya revisamos el teléfono de la señorita Ivy, ella no sabe nada sobre su supuesto plan e incluso quiso llamar a la policía, pero todos ustedes la golpearon. Al escuchar esto, finalmente se me quitó el peso del corazón. Las cosas que hice funcionaron, me liberaron de toda sospecha. Ethan ya no debería darme problemas. Víctor miró a Gwen, que parecía delicado, pero la fuerza en sus manos era asombrosa. La cara de papá se hinchó al instante y la sangre comenzó a brotar de la comisura de su boca. Mamá ya no se atrevió a mostrarse terca, se arrodilló rápidamente y pidió clemencia, asumiendo toda la culpa. Víctor, eres magnánimo, así que por favor perdona a nuestra Starley. Todo lo hicimos su padre y yo. Habla con el señor Ethan, Starley realmente le donó sangre a Fiona, ella realmente quería salvarla. Víctor se burló, ¿te refieres al hecho de que comió mangos antes de la transfusión de sangre? Hablando de eso, ella realmente es maliciosa, sabiendo que nuestra dama es alérgica a los mangos y aún así los come, como si tuviera miedo de que nuestra dama realmente pudiera morir. Nunca esperé que Víctor siquiera investigara este asunto. Los 3 estaban aún más asustados. Habían perdido por completo el comportamiento arrogante que tenían hace unos momentos, y cada uno se arrodillaba con más propiedad que el anterior. A estas alturas, Víctor era demasiado perezoso para desperdiciar palabras con ellos. Hizo un gesto con la mano y aparecieron 3 guardaespaldas, cada uno de ellos agarró a uno y lo empujó hacia la fábrica abandonada. Poco después, se oyeron los gritos de 3 personas. El olor a sangre se filtraba por la puerta bien cerrada. Hasta yo me estremecí. Señorita Ivy, al señor Ethan le gustaría conocerla.
Víctor retomó su actitud educada y me invitó a subir al auto. Hasta que llegó Ethan, yo todavía me preguntaba en mi corazón por qué, si él ya sabía que yo no tenía nada que ver con este asunto, todavía quería conocerme. Cuando Víctor me llevó a un hospital privado, me quedé atónita al ver a Ethan y a Fiona acostados con suero detrás de la puerta de vidrio. Fiona estaba realmente viva. Estaba a punto de preguntar qué estaba pasando cuando Ethan me hizo un gesto para que me callara. Cerré la boca. Salió y me entregó un documento. Sé lo que quieres preguntar, esta es la respuesta. Abrí el archivo y dentro había 2 resultados de pruebas de paternidad. Una copia es de mis padres y la de Starley, y muestra una incompatibilidad. No puedo creer que no sea el hijo de mis padres. En un instante mis ojos se llenaron de lágrimas. He pensado incontables veces que no soy su hija. Mientras abusaban de mí, eran cálidos y cariñosos con Starley, pero me golpeaban y pateaban. Pero cuando vi el hermoso rostro de Starley, que era igual al mío, ya no pude pensar de esa manera. Me dije a mí misma que tal vez mis padres no me querían porque mi cara era demasiado fea. Resulta que en realidad no soy su hija. No me extraña que sean tan parciales. Entonces, ¿de quién soy hijo? La segunda prueba de paternidad me dio el resultado. Muestra que tengo un 99,99% de compatibilidad con alguien llamado Alexander. Le pregunté a Ethan con lágrimas en los ojos, ¿quién es Alexander? Ethan me respondió, es el padre de Fiona. No puedo creer que Fiona y yo seamos hermanas. Esta noticia me golpeó como un trueno, explotando sobre mi cabeza. Después de que Ethan me lo explicó, me enteré de que Fiona tiene una hermana menor llamada Bella, que se perdió en el parque de diversiones cuando tenía 3 años. Durante muchos años, Fiona ha estado buscando a su hermana. En ese momento, cuando Ethan vio a Starley y notó su rostro, que se parecía al de Fiona, se preguntó si era posible que ella fuera la hermana de Fiona. Sin embargo, la investigación reveló que Starley no lo era. Hasta que donó sangre a Fiona. Debido a su tipo de sangre poco común y al temor de que sufriera un accidente, Ethan mantuvo a varias personas con sangre de panda en la empresa. Estas personas recibían salarios altos y su dieta era regulada estrictamente a diario por el nutricionista de Ethan, por lo que ese día Fiona no usó la sangre de Starley en absoluto. Para encontrar una hermana para Fiona, Ethan tomaría toda la sangre de panda para realizar pruebas. Fue entonces cuando se descubrió que yo era la hermana de Fiona. Los recursos económicos de Ethan eran asombrosos. Cuando Fiona tuvo su accidente, un avión privado trajo a los mejores médicos del país, sacándola por la fuerza del borde de la muerte. El motivo de anunciar la muerte de Fiona es exponer la verdadera cara de Starley. De hecho, Ethan ya sabía que ella era la asesina cuando Starley salió del hospital y arrojó el teléfono de Fiona al lago. Estos días los pasé reuniendo pruebas. Después de escuchar todo esto, mi cabeza seguía dando vueltas. En realidad no soy miembro de la familia Starley, mi verdadero nombre es Bella y tengo una hermana mayor. Bella, llamé aquí porque necesito que me hagas un favor. Aunque Ethan me estaba hablando, sus ojos estaban fijos en la persona que estaba al otro lado de la puerta de cristal. Tu hermana ha estado en coma desde la cirugía y siempre ha sentido que la perdió. Eres su fuente de preocupación y quiero que lo seas. Estoy de acuerdo. Comprendí lo que quería decir y sin dudarlo entré y le grité a Fiona al oído, hermana. Aunque Fiona no se despertó, había lágrimas en las comisuras de sus ojos. En los días siguientes me quedé a su lado compartiendo mis experiencias y el amor de Ethan por ella. El cielo no defrauda a los que trabajan duro. En una tarde soleada, Fiona se despertó. Me quedé sorprendida y encantada a la vez, y las lágrimas cayeron inmediatamente. Hermana, ¿estás despierta? Bella, lo siento. Al enterarse de este asunto, Ethan se apresuró a acercarse lo más rápido que pudo, con la ropa desaliñada y la barba sin afeitar. Después de encontrarse con la mirada de Fiona, sus piernas se debilitaron y se arrodilló de inmediato. Fiona simplemente gritó su nombre y el hombre conocido como magnate de los negocios, Ethan, gritó como un niño. No podía soportar molestarlos a los dos, así que salí de la sala. Víctor estaba de pie en el pasillo tomando el sol, y me acerqué y lo llamé. Víctor se volvió hacia mí y sonrió. El señor Ethan está llorando de manera muy vergonzosa. Negué con la cabeza. Está bien, él solo ama demasiado a su hermana.
El señor Ethan ama mucho a su esposa, ese amor es verdaderamente envidiable. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Después de dudar durante mucho tiempo, no pude evitar preguntar, Víctor, ¿puedes contarme sobre los padres de Starley? ¿Cómo están? Enviados a prisión. Ah. Me sorprendí mucho. Parecía entender lo que quería decir y no pudo evitar reírse. ¿De verdad crees que somos la mafia? Me sentí avergonzado y dije que no era eso lo que quería decir. Sin embargo, si la señora no los salva, estas pocas personas podrían realmente perder la vida. Una sombra brilló en los ojos de Víctor. Más tarde me di cuenta de que incluso si los padres de Starley no hubieran muerto, los habrían torturado hasta el punto de que no les quedaría ni un solo trozo de carne en buen estado en sus cuerpos. Les cortaron las extremidades y quedaron mudos. Cuando los descubrieron, estaban tirados en una pocilga en el campo. Como se trataba de un pueblo, nadie sabía quién era el asesino. Al día siguiente de ser rescatados, se difundió la verdad sobre el asesinato accidental de la esposa del rico magnate. El incidente que mi hermana había provocado y provocado por sí misma se convirtió rápidamente en un tema de actualidad y muchas personas la criticaron por no haber tenido un objetivo claro en su búsqueda de publicidad. Como las voces del pueblo eran fuertes, los padres de Starley fueron enviados a prisión y sentenciados. Todo el mundo maldecía este asunto, pero ni una sola persona se dio cuenta de que el instigador, Starley, había desaparecido. Algunos dicen que huyó del país cuando se revelaron los hechos, mientras que otros dicen que se suicidó. Víctor también se negó a revelar su paradero, diciéndome que no preguntara sobre cosas que no debían investigarse. Pero aún así lo adiviné. Fiona tiene sangre de panda, esta vez escapó por poco de un desastre, pero ¿qué pasará si se encuentra con el próximo? Ethan todavía aprecia a aquellos que tienen sangre de panda, por lo que Starley no debe estar desaparecida, debería haber sido encerrada. Como una bolsa de sangre. Ethan definitivamente no dejaría que aquellos que intimidan a Fiona vivan bien, por lo que soporta el tormento día tras día, pero está bien alimentada, bien cuidada y recibe buena medicina. Es una verdadera lucha por la supervivencia, sin posibilidad de buscar la muerte. Para salir, parece que tengo que esperar a que Ethan muera o se arruine. Sin embargo, al ver la forma afectuosa en que se tratan Ethan y Fiona, parece que tendremos que esperar varias décadas. Después de que Fiona se recuperó, me llevó de nuevo con su familia. La familia de Fiona también se considera una familia adinerada, no tan extravagante como la de Ethan, pero igualmente prominente. Después de regresar a casa, mis padres transfirieron todos los bienes familiares a mi nombre para compensarme. El día que me convertí en parte de la élite, le pedí a Víctor que le pasara un mensaje a Starley, contándole mi situación actual. Víctor exclamó, ¿cómo lo hiciste? Volvió a sonreír suavemente, lo haré. Matando personas y atacando sus corazones. Probablemente Starley no se sienta muy bien con esto. La historia termina.